La congresista Susel Paredes ha viajado a El Salvador. O sea, desde hace rato se nota una intención por parte del gobierno de este país de generalizar su plan, de que llegue a más países de la región de América Latina y que sea este plan operativo replicado. ¿A usted le gustaría que el plan Bukele se ejecute, se aplique en el Perú? Desde luego, yo vengo impulsando hace muchos meses este plan justamente para poder sustentar a quienes se oponen a esta estrategia. Hemos viajado a El Salvador 15 días, hemos recorrido las calles, hemos conversado con el vicepresidente, con el vocero de la bancada Nuevas Ideas, que es el partido de gobierno del presidente Bukele. Hemos conversado con los taxistas, con los mozos cuando te atienden en los restaurantes, con los ciudadanos, con la gente que camina por las calles, y el 95% está de acuerdo con el trabajo que ha hecho el presidente Bukele. Es una experiencia que bien se puede replicar en el país, obviamente con sus particularidades, pero que ha dado muchos resultados y es una experiencia exitosa. A ver, ¿ha conversado de pronto con algún familiar de los detenidos de manera arbitraria? Porque hay más de 5.000 denuncias de personas que han ido a parar a la cárcel como si fueran Mara Salvatrucha y bueno, al final eran inocentes. El delincuente nunca dice que es culpable, por principio. El delincuente, pregúntele usted si es responsable, él dice que nunca hizo nada. Entonces, o le creemos a los ciudadanos de bien, o le creemos a los delincuentes. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué opina sobre lo que usted manifiesta la congresista Susel Paredes? Que el plan Bukele se sustenta en el autoritarismo, es decir, el control del Congreso lo tiene el presidente Bukele, el Poder Judicial, todos los poderes están en manos del presidente Bukele, entonces él puede hacer lo que quiere. Yo no quiero que el presidente controle el Congreso de la República, porque quienes somos demócratas nos basamos en el principio de separación de poderes. Y ese es el problema de por qué los países que aplican políticas como la que dice esta señora, lo único que obtienen es un incremento en la delincuencia, ya que si uno de los órganos de Estado quiere combatir la delincuencia, pues los otros órganos se lo impiden. Entonces no funciona la situación así. Por eso es que este tipo de personas usted los va a ver siempre abogando por los derechos de los delincuentes. Entonces, eso es un riesgo. El otro riesgo es que cuando se declara estado de excepción, no solamente se le quita derechos a todos los ciudadanos, o sea, te encuentran en la calle y te pueden detener sin ningún requisito, sin orden judicial, sin nada, te llevan. Eso es mentira, porque si a usted en El Salvador lo detienen, primero le hacen una revisión de si usted tiene tatuajes alusivos a las pandillas. Le hacen una revisión, o sea, una investigación, y de ahí sí se lo pueden llevar preso si le encuentran algo. Pero eso de que usted va caminando por la calle tranquilamente y simplemente llega el policía y lo esposa y se lo lleva, eso no sé de dónde saca esa información, pero es mentira. No más. Pero estos regímenes de excepción lo que hacen es facilitar los procesos de compra y construcción. Por eso, ¿qué más quiere él de hacer un penal para 40.000 como el que ha construido, otro más de 40.000, otro de 100.000? Porque todas las compras y los procesos de construcción de esos penales se están haciendo bajo un régimen de excepción. Entonces, ¿Y cuál es el punto? Que esta mujer que de por sí están jodiendo, que tienen hacinamiento en las cárceles que ya existían, que eran cárceles mal hechas de gobiernos anteriores, que no tenían capacidad para albergar a la cantidad masiva de mareros que había en el país, ahora incluso hacer una cárcel es un problema para esta señora. Evidentemente esta señora no tiene idea de qué es un plan contra la delincuencia, es una ignorante en el tema por lo visto. Queremos que el Ejecutivo cuando construya algo lo construya sin ningún filtro, sin ningún control. Yo tampoco quiero eso. Ok, pero ¿está usted de acuerdo, es consciente de que la reducción de la criminalidad requiere... es realmente increíble en El Salvador? O sea, ha llegado un momento donde se registraron 83 homicidios en un solo día. Lo normal, lo habitual eran 8, 16 en un país muy chiquitito que tiene una población... De hecho, El Salvador llegó a tener casi 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era uno de los países que tenía, si no el más alto,
en el mundo. O sea, se podría decir que era uno de los países más peligrosos del mundo. Población bastante menor que la de Lima metropolitana. Sí, claro, por eso es que debemos hacer las cosas bien. Las democracias se basan en la separación de poderes. Y ahí viene lo que les acabo de decir. Esta mujer es de esas que te va a hablar bonito, te pone un plan que ya se sabe que no es efectivo y se le desmorona a la persona en la realidad. Eso de hablar de separación de poderes y respetarle los derechos a los delincuentes se escucha bonito, se escucha noble, pero es algo ignorante, no aplicable a la realidad, ya que los delincuentes no van por ahí viendo si le respetan los derechos humanos al policía o al ciudadano. Usted no puede combatir a la delincuencia con abrazos y besos como otros presidentes. Al parecer esta mujer tendría que salir más a terreno y dejar de vivir en una burbuja, a pesar que ella dice que va a comunidades. A ver, pues yo creo que va a comunidades, pero va en su carrito blindado y realmente no sabe lo que pasa ni cómo se debe tratar a la delincuencia. Controlan a otros, no uno tiene el poder de todo, porque si no eso se convierte en dictadura, ¿no? Estamos quejándonos todos los días de la dictadura venezolana y lo otro es otro modelo de dictadura, pero dictadura al fin porque tienes todo el control de todo bajo tus manos. Eso no va a garantizar ni justicia, van a haber muchos justos que paguen por los delincuentes y eso no creo que mejore las cosas. Los resultados... Es que esto es lo gracioso del tema, que estas personas opinan que eso no funciona, pero ellos en su vida han dado un plan que no sea así, que sí funcione. Son de estas personas que van a hablar, son personas ignorantes, porque no hay otra palabra para describirla, que van a hablar mal de un plan que estadísticamente ha funcionado en El Salvador, que en terreno usted lo puede ir a comprobar. Si usted no cree las estadísticas, se puede ir a comprobar a terreno, y a pesar de eso, la arrogancia y la ignorancia de estas personas no les hace ver que ese plan ha funcionado. Pero lo más triste, no solo dicen que no funciona, sino que no dan un plan funcional que de verdad sea equiparable a ese y que funcione también. Simplemente se quedan con palabritas bonitas de respetar los derechos. Son personas ignorantes que por lo menos en el ámbito de seguridad nacional no deberían ni siquiera dar su opinión porque no saben nada. Pueden ser graves después. Ok, sí, ahora los resultados es algo que a la población en El Salvador, obviamente, que vivía en medio de la violencia, la tiene muy satisfecha. Es lógico, si antes te robaban, te secuestraban, te mataban y ahora de pronto puedes ir a comprar el pan tranquilo, ¿cómo no vas a decir este presidente me gusta? Pero hay que ver lo que va a suceder a mediano plazo cuando se determine cuántos de los que efectivamente han ido a parar a la cárcel, no dudo que la gran mayoría delincuentes, cuántos sí no tenían por qué estar allí. Y le pregunto esto a usted, congresista Gonza, porque estás en El Salvador, alguien te ve con un tatuaje que de repente es un Pokémon, pero la camiseta no permite que se vea toda la imagen, todo el dibujo, y te mandan preso, y mientras se determina que efectivamente no era... Eso es mentira. Eso es mentira. Ya la policía tiene bien identificado cuáles son los tatuajes alusivos a las pandillas. Hay mucha gente con tatuajes en El Salvador y no están presas. Tal vez te pueden parar porque se te ve un tatuaje sospechoso, pero de que te revisen no va a pasar. Ese mito de que te ven medio tatuaje y ya te llevan, ese es un mito que ha formado la oposición del país de El Salvador, sin fundamentos y sin pruebas. Simplemente es un hecho que ellos plantean como que es una verdad, pero no es la realidad. Una imagen que hace apología a los Mara Salvatrucha o algo por el estilo, ya pasaron 2 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, nadie sabe porque el control absoluto lo tiene Bukele, y ya te torturaron, ya te maltrataron, ya te trataron como un delincuente y nadie va a salir a luchar por ti y ni siquiera te van a reparar. ¿Qué dice usted al respecto? Bien, he escuchado atentamente la intervención de la colega Susel Paredes, quien por cierto se opuso rotundamente a nuestro proyecto de ley de expulsión de extranjeros que vienen a tomar en nuestro país por asalto y que han dejado sangre, terror, delincuencia organizada, el gota a gota, matan familias, se enfrentan entre bandas por el control del territorio, de los créditos, de los préstamos. Aquí viene un punto bien que el señor tiene razón y que la mujer no responde y se va por las ramas. Esa cosa de gota a gota que hacían personas de algunos países
pasó en El Salvador. En El Salvador había un grupo de personas de Colombia que tenían ese mecanismo, ese modus operandi de gota a gota, donde estafaban a las personas. Y el gobierno prácticamente les dijo, les doy 3 días para que abandonen el país todas las personas que estén delinquiendo. Y la mayoría se fueron. Entonces aquí esa mujer va a defender a los extranjeros, pero recuerde usted también, no es generalizar, porque no todos los colombianos hacen esas cosas. Simplemente que hay personas que sí delinquen. No vamos a generalizar por países, pero sí se tiene que tener una ley para poder expulsar a personas de otros países que solo lleguen al territorio a delinquir. Y las que no llegan a delinquir son personas que son bienvenidas en cualquier país. Y ella se opuso en base a los derechos humanos, pero nunca habla de los derechos humanos de los peruanos de bien. Siempre hablan de los derechos humanos del delincuente. No, eso es falso. No le voy a permitir, colega, que usted diga eso. Yo no le voy a permitir que... No, es que no le voy a permitir que usted diga eso. Lo que yo no quiero es que haya xenofobia y a todo extranjero se le vote de aquí. Hay millones de peruanos en el exterior y yo no quiero que los peruanos que están en Estados Unidos, en España, en Italia, los voten como perros, como nosotros queremos votar aquí a los extranjeros. A permitir que... Ahí la mujer, es curioso, pero se le denota un extremismo en sus palabras, porque el muchacho no dijo a todos los extranjeros, a los que lleguen a delinquir puntualmente. La que generaliza y dice que son todos los extranjeros es ella. Son personas que hacen una falacia, hacen un argumento que él no dijo y atacan ese argumento. Y después ella dice que, o sea, que el tipo de aquí es extremista y ella tiene un pensamiento extremista. Américo Gonza Disculpa el exabrupto, pero... No, está bien. Vamos primero a escuchar a América Gonza para que termine su idea y luego usted ejerce su derecho a réplica porque ha mencionado algo que no es verdad. A ver. Yo le voy a permitir que me interrumpa, pero retomo la intervención. La señora Salvarez hablaba de dictadura. Lo que ella no sabe, por eso yo la invito a que visite El Salvador. La dictadura en El Salvador la tenían las pandillas. Las pandillas, que son bandas criminales, negociaban en igual condiciones con el Estado salvadoreño. Tenían... Mire cómo baja la mirada a la mujer cuando él le dice una realidad como una roca, porque era una realidad pesada en El Salvador. Y la mujer baja la mirada porque sabe, ella sabe que eso es verdad, y a pesar de eso, en pocas palabras, ella, aunque no lo quiera aceptar, está defendiendo los intereses de los delincuentes. Copado las instituciones judicial, fiscal, hasta los mismos presidentes de El Salvador, sean de derecha y sean de izquierda, negociaban de igual a igual con las pandillas para que los dejen gobernar. Cuando llegó el señor Bukele, esto se acabó. Por eso es que tiene el 95% de aprobación. Si nos referimos a que el poder tiene el pueblo, bueno, el 95% de salvadoreños está de acuerdo con este plan y estrategia del presidente Bukele. Y usted, Bukele. señor Gonza, antes de darle el uso de la palabra a su colega, Susel Paredes, ¿está de acuerdo con que él tenga prácticamente el poder absoluto? Porque efectivamente ha hecho una reingeniería en el Poder Judicial, por lo menos un 30% de jueces, magistrados han sido expectorados, tiene mayoría en el Congreso de la República. Cabe recalcar que muchos de esos jueces eran jueces corruptos. Jueces que se dejaban sobornar por las pandillas o incluso otros que se dejaban meter miedo por las pandillas para abrirles procesos y sacarlos. Esos jueces no los quitaron solo porque les dio la gana. Era porque de nada servía agarrar a las pandillas y los jueces los iban a sacar. Y eso es algo que se tendría que hacer en todos los países de Latinoamérica, porque ese mismo modus operandi que había en El Salvador existen en varios países. Lo que pasa es que cuando un presidente quiere tocar jueces, allá viene la organización internacional, allá viene la ONU a meter la mano, a llorar, a pesar que se pueda demostrar que los jueces son corruptos. El gobierno hace y deshace, hay un régimen de excepción ahora mismo donde las libertades fundamentales quedan en pausa. ¿Eso le parece bien a usted con tal de justificar el plan para ponerle un alto al nivel de violencia en El Salvador? Sí, a mí me parece bien, pero hay que tener en cuenta que la mayoría que tiene en el Congreso el presidente Bukele
Sí, ¿me escucha? Te lo escucho, estamos atentos. Sí, bien. Usted señalaba que tiene mayoría en el Congreso el presidente Bukele, pero eso es lo que puso la población. En el Congreso puso una mayoría parlamentaria afín al presidente Bukele porque justamente querían que se implemente y que no se sabotee las propuestas que hacía el Ejecutivo en el Congreso salvadoreño. Entonces, respetemos lo que dice la población. La población puso al presidente Bukele y puso una mayoría parlamentaria que le permita encaminar este proceso de cambio y que no suceda lo que pasó, por ejemplo, en el país, donde el presidente Castillo, como no tenía mayoría en el Congreso, le sabotearon todo su propuesta o su plan de gobierno. A ver, ya lo hemos escuchado, ahora Susel Paredes. De hecho, nosotros en El Salvador ya podemos ver que eso que él dice no es un invento. Cuando Nayib Bukele entró a la presidencia y la asamblea que existía en ese momento era una asamblea dividida entre el FMLN Arena, opositores, personas que pactaron con pandillas, no le dejaban hacer nada al presidente Bukele. Prácticamente el presidente esos años gobernó con las manos atadas. No le aprobaban nada, ni siquiera en pandemia quisieron aprobar muchas cosas que eran para ayudar a la población y solo por llevarle la contraria al presidente no las aprobaban. Y eso es lo que esa señora ignorante que está ahí no entiende. Eso es lo que ella no entiende, que en un gobierno, si las personas en El Salvador le dieron el poder total a Nayib Bukele porque se dieron cuenta de ese error. Entonces, cuando esta mujer viene a llorar por los poderes del Estado y no respeta la soberanía del pueblo que le dio mayoría, la antidemocrática está siendo ella. Y sin darse cuenta es lo más triste. Es que se manifieste con respecto a lo que acaba de decir y que ahora sí responda sobre aquello que... Una vez más, estamos demostrando que los extremos, el fujimorismo y Perú Libre, tienen vocación dictatorial. Alberto Fujimori fue un dictador, ellos admiran las dictaduras, igual seguramente que hablará lo mismo. Sí, no sé si se pueden dar cuenta que como ella no puede destruir el argumento sólido, porque es un argumento sólido, lógico, ella en vez de atacar el argumento, hacer un contraargumento, lo que viene y lo empieza a atacar con otras cuestiones que no tienen nada que ver con El Salvador, con lo que él acaba de decir. Prácticamente ella empieza a comparar a Fujimori con presidente de El Salvador. O sea, es donde yo les digo que estas personas, usted los puede ver bien vestidos y puede que tengan trayectoria, pero son personas ignorantes que se han quedado en el pasado. Son personas que realmente no le suman nada inteligente a la política de los países. Es la verdad. Mismo de Venezuela, pero yo soy anademócrata. Yo no creo en ningún tipo de dictadura. Yo creo en las democracias civilizadas. Y esa es otra cosa graciosa, que ni Nayib Bukele cree en dictaduras. Nayib Bukele no está de acuerdo con Cuba. Nayib Bukele no está de acuerdo con Maduro. Es más, no se lleva y lo ha criticado. Pero esta mujer, como no tiene argumentos, quiere ponerle a todos esos en una sola bolsa, como si fueran parecidos a Nayib, y no son ni de cerca parecidos a él. Porque Nayib no aplica un gobierno como socialista, un gobierno comunista. Nayib Bukele él mismo ha dicho que él toma lo bueno que se puede agarrar de la derecha y lo bueno que se puede tomar de la izquierda, pero él no le va a ningún lado. Él lo que trata de hacer es lo que más le convenga a su país. Entonces, como él se sale de ese cubo, donde personas como esta mujer no pueden ver el mundo si no es blanco y negro y no se da cuenta que hay grises, tienen este tipo de ataques, se podría decir, sin fundamento. Dentro del plan Bukele, que lucha contra la violencia y que está dando resultados en la práctica, y no podemos negar que la mayoría de salvadoreños lo adoran al punto que va a ser seguramente reelegido, porque antes decía que no y ahora está preparando su campaña de cara al 2024. ¿Hay algo rescatable para usted, Susel Paredes, o no? Sí, el ámbito operativo y que vayan y detengan. Hasta la detención está bien. Ok, hasta la detención. De ahí tenemos que garantizar, o sea, ¿quiénes somos personas de bien? Las personas que pagamos nuestros impuestos, las personas que trabajamos, ¿no es cierto? Ya, todas las personas... Pues no, porque había mareros que trabajaban, había mareros que pagaban sus impuestos, pero también andaban haciendo todos los delitos
que ellos hacían, que ya saben cuáles son. Las personas de bien, la definición correcta son las personas que trabajan y que no andan dañando al prójimo con sus acciones, que no andan robando, que no andan extorsionando. Esas son las personas de bien. ¿Por qué presumes que todos los que han capturado son todos delincuentes? Es que es difícil saberlo. Porque la mayoría tiene tatuajes alusivos a las pandillas. Por eso se presume que la mayoría son mareros. Y los colaboradores, pues, se les encuentra algo que va directamente a que le colaboraban a la pandilla y por eso están presos. Lo que pasa es que esta señora, no sé dónde se informa, pero pongamos que ella tuviera razón, que la mayoría fueran inocentes. Apliquemos la lógica al terreno. Si usted en un país vaya, agarra más inocentes que delincuentes, ese país no tuviera una baja en la delincuencia, no tuviera una baja en el homicidio. Pero en El Salvador sí ha habido una baja en el homicidio y una baja en la delincuencia. ¿Qué de entender esto? Que la mayoría de personas que se han capturado sí son culpables. De hecho, antes del estado de excepción habían incrementado, tal vez no incrementado como en el pasado, pero se estaba dando una ola de desapariciones. Después del estado de excepción y que se empezaron a capturar a las pandillas, cuando las pandillas empezaron a huir, empezaron a tratar de no delinquir, sino a huir, se desplomaron por completo las desapariciones, dándonos a entender que estas estructuras criminales estaban directamente involucradas en eso. También porque el Poder Judicial ha sido tomado también por el Ejecutivo, entonces... Por eso las democracias se basan en la división de acuerdo, de en eso poderes. estamos de acuerdo. Y señor Gonza, yo le hago la siguiente pregunta ahora a usted también, porque habla maravillas de El Salvador, usted ha estado ahí, conoce la realidad. ¿Quién le pagó el pasaje para ir a El Salvador? A ver, responda, señor Gonza. ¿Quién lo invitó? Curiosidad. Me pagó el Congreso, me dio viáticos. Ah, manja. El Congreso de la República pagó su viaje, o sea, pasaje, viáticos, Sí. que se refiere a De ida y alimentación, vuelta. hotel. Sí. ¿Y cómo también, es que llega? viáticos, como cualquier parlamentario. Ya, viaja. ¿el pasaje también que se lo pagó el justamente- Congreso? ¿El pasaje también lo pagó el Sí. Congreso? Sí. Sí. Pasaje de ida y vuelta y estadía. ¿Qué le dio El Salvador? Ah, no, ¿El no, gobierno me estoy salvadoreño equivocando. o el No, me Congreso estoy equivocando. salvadoreño? Perdón. Yo tengo 2 viajes al extranjero. Uno a Europa, que me lo pagó el Congreso, y a El Salvador lo pagué íntegramente yo. Ah, Me ¿usted lo rectifico, pagó? Yo pagué todo mi viaje de cuarto. Al Salvador lo pagué todo mi pasaje yo. ¿Y los viáticos a El Salvador? Todo Porque gasto, no se trata solamente de viajar, hay que Todos comer, los gastos dormir. Lo pagué yo. Ya. Y los pagué yo porque me interesaba conocer de primera mano la realidad de El Salvador, porque yo la invito a la congresista Susel Paredes que conozca El Salvador y se va a dar cuenta que la población... Es que yo no la visito tranquilidad dictaduras. y la A paz mí me social han que se invitado siente. a Entonces, si usted considera que un país es dictadura, cierre el hocico porque usted no tiene manera de comprobar que lo que dicen los medios es verdad. Si usted critica a un país y tiene la posibilidad de ir y comprobar que ese país está mejorando o está empeorando, usted no tiene el derecho de abrir el hocico. Muchas personas le pueden decir, es que de otros países no pueden opinar, pero es que hay personas que no tienen posibilidad de viajar. Entonces se asesoran por internet. Pero personas como esta mujer, que sí pueden viajar a ver el territorio y después andan hablando mal de un país, no deberían abrir el hocico para opinar, ya que ella misma está diciendo aquí que no quiere informarse. Y usa esa muletilla de decir de yo no voy a países con dictadura. Entonces no opine de esos países porque no conoce los países. Y porque no los quiere conocer. a ir a algunos países. ¿A El Salvador le invitaron a usted también? Bueno, me encontré en el Día de las Malvinas Sí. con el embajador de El Salvador y me Sí. dijo, ¿por qué no nos visita? Y le agradecí que no quería visitarlo, muchas gracias. Ah, ok. Yo no Y- visito dictaduras. Pero él le ofrecía el pasaje. No, ni era le una invitación pregunté, con ¿no? todo pagado, all inclusive. Ni le pregunté, los No. que me iban a pagar todos son los marroquíes, que también les rechacé la invitación y también rechacé otra invitación a Rusia porque tampoco voy donde en gobiernos autoritarios, ¿no? Ok, y Esas son diga- invitaciones que yo he rechazado. Dígame una cosa. Bueno, esto también nos deja ver mucho por qué ella es tan ignorante. Una persona que es política, que le preguntan su opinión de los países, como esta señora que le invitan, si usted no va a los países a comprobar lo que dicen los medios, usted
una persona es un títere. Un títere que nunca comprueba nada. A diferencia del tipo que sale hablando que él fue a comprobarlo. O sea, él tiene más peso en lo que él dice porque él lo fue a comprobar. Así que ella simplemente, mucho de lo que ella diga está basado en sus creencias y no en la realidad. Cosa, señor Gonza, ¿cómo le llega a usted la invitación? Porque no es que de pronto se aparece y tiene reuniones con autoridades políticas en El Salvador. ¿Quién lo invita? Mire, una línea de mi trabajo congresal es la seguridad ciudadana, sin descuidar los otros campos también. Busqué información, contactos, y al final el que me invitó a mí fue el vocero de la bancada oficialista Nuevas Ideas, el señor Cristian Guevara, el diputado Cristian Guevara. Me invitó a participar, conversé con él en el Parlamento de El Salvador. Ayer estuvo con nosotros, en el programa, en una entrevista, sí. El señor, él me invitó, porque quería conocer de primera mano. ¿Y por qué mejor? ¿Por qué mejor? Sí, que termine Américo Gonza, dígame. Disculpa. Señor Gonza, me interesaba conocer la experiencia de primera mano y plasmarlo en propuestas que yo ya había venido trabajando aquí en el Congreso. Por ejemplo, las armas no letales para los serenos, la expulsión de extranjeros, diferentes reformas a ciertos artículos del Código Penal, que justamente hemos debatido y hemos aprobado en el Pleno también. ¿Qué quería decir usted, señora Susé Paredes, con respecto a lo que manifestaba el señor Gonza, que le dije, aguantemos un ratito para que termine su idea? Ya, lo que yo digo es que sería interesante que más bien el trabajo de campo lo haga aquí en las zonas peligrosas. Yo voy al lugar, ayer he estado en el penal de Lurigancho, y yo digo, ¿necesitamos más cárceles o necesitamos prevenir el delito? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Ahí viene el discurso. Yo no sé si esta señora es progre, pero el discurso que va a decir ahorita es el discurso que usan todos los progres. Prevenir la delincuencia. Y no es que esté errada del todo. Sí debe haber un plan para prevenir la delincuencia. Pero si usted ya tiene una generación dentro de pandilla, una generación que ya se acostumbró a delinquir, usted no puede hacer políticas solo de prevención. Esta mujer parece no entender que no está lidiando con niños malcriados, está lidiando con pandillas y organizaciones bien financiadas. Y usted no puede ir como una profesora a regañarlos porque lo que va a pasar es que se le va a descontrolar la delincuencia en su país. Y aquí viene ese tipo de pensamiento que tiene esta persona que no la hace apta para opinar en cuestiones de seguridad de un país. En el Perú para que se cometan esos delitos. ¿Dónde está la labor de prevención? ¿Por qué no? Yo he visitado y muchas veces yo he trabajado antes en el Ministerio de Interior en el programa Barrio Seguro y he estado en el barrio del Gringallo, en el Porvenir, en Río Seco, en Florencia de Mora, en La Esperanza, en Barrios Altos, en unas zonas que no quiero mencionar porque las estigmatizo más, pero en los lugares más difíciles, ahí es. Imagínense, ella no dice lugares que son peligrosos porque los estigmatiza. O sea, a ella lo que le importa es que los delincuentes no estén estigmatizados. No le importa que la gente, lo ideal sería decir, mira, este lugar hay mucha delincuencia y mucho robo, evitar ese lugar. Porque ya sabemos que las personas que siempre salen afectadas de no decir cuáles son los lugares peligrosos son las personas honradas que se van a meter ahí. Está hoyo. A ver, y entonces ahí yo voy y quiero ver ahí qué es lo que está pasando ahí para que la gente inicia una carrera criminal. Sí, pero es que nadie en realidad está haciendo absolutamente nada. Y las autoridades, y no es casualidad, están hablando del plan Bukele ya como una alternativa absolutamente viable. Finalmente, si hay algún tipo de reforma en la constitución política, no en la que redactan los fujimoristas para los niños, sino en esta, que es en la que nos tenemos que todos regir, porque es la ley de leyes. Pero para empezar, tendría que suspenderla para empezar. Por eso, pero el Congreso de la República, de todos los poderes del Estado, que son 3, es el que tiene siempre la pelota en su cancha. Así es. Y estamos viendo y escuchando varias voces, no solamente la de Américo Gonza. Américo Gonza, además es de Perú Libre, tiene a un integrante. Pero son igualitos a Fuerza Popular, ¿ah? Tiene en a un todo, integrante ya mejor porque no se juntan definitivamente, que hagan un solo logo, porque de verdad que bueno, el matrimonio ya se dio desde que... Sí, ya, pero esto es un matrimonio ya, pero
bravazo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué dice usted al respecto, señor Gonza? Dice la congresista, sucede que usted Mire, y Fuerza un Popular... poco para responder un poco para responder a la congresista Susel Paredes, porque no es la primera vez que me lanza ese tipo de afirmaciones, con todo el respeto. Ella dice que las dictaduras, y yo le digo, la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿o no es así, colega congresista Susel Paredes, usted que es abogada, que es política reconocida? Mientras en el Congreso nos juntamos las mayorías para aprobar leyes, hay un grupo de estos sectores, los caviares, que le decimos, de la cual la señora Susel Paredes ha aceptado públicamente que es caviar. Sí, claro, ¿cuál es el problema? Yo creo en los derechos. Yo no creo en dictaduras. Si no llegamos nosotros a acuerdos en el Congreso, nunca vamos a aprobar ninguna ley. Eso hay que tenerlo claro y hay que decirlo siempre. Pero estamos hablando del primer ministro, Alberto Tarola, que es el que hace y deshace en el Ejecutivo, para mí el presidente de facto, que está de acuerdo con el plan Bukele. Está el presidente del Poder Judicial, que además debería de, creo yo, marcar distancia, desmarcarse de un tema de esta naturaleza, por ser el presidente nada menos de un poder tan importante, pero dijo que le parecía bien el plan, después dijo que no dijo lo que dijo, en fin, pero ya lo había mencionado. Hay alcaldes, hay congresistas, o sea, sí es viable que de pronto en algún momento en el Perú se dé un régimen de excepción y aquello que muchos constitucionalistas dicen que es imposible, por lo que justamente se determina en este librito tan importante llamado Constitución Política del Perú, simplemente no se cumpla. Y depende de ustedes, de las autoridades políticas. ¿Cree usted que eso puede llegar a suceder habiendo tantas personas a favor del plan Bukele, congresista Paredes? Sí puede pasar, desgraciadamente, porque hay una mayoría congresal que está dispuesta a renunciar a los derechos que están establecidos en la Constitución. Ya. Pero lo más terrible es que hay cosas que se pueden hacer mañana. Por ejemplo, en la policía tenemos un sistema de 24 por 24. Trabajan 24 horas y descansan 24 horas. Y eso hace que tengamos la mitad de policías en la calle. O sea, en lugar de 140,000, solo 70,000. Si nosotros cambiamos ese procedimiento, y la presidenta hoy en la noche puede hablar con su ministro y con el comandante general de la policía y decir mañana, hagamos todas las reformas jurídicas que necesitamos para que mañana no tengamos 70,000 policías, sino 140,000. ¿Por qué no hace eso esta noche? A ver, me gana el tiempo, congresista Paredes, me gana el tiempo, congresista Gonza. Las últimas palabras a usted brevemente, por favor, porque si no me voy a meter en serios problemas. A ver, congresista Gonza, díganos usted si cree que realmente se podrían dar las reformas que se requerirían en la Constitución, suspenderla en realidad en un régimen de excepción, para que el plan Bukele sea una realidad en el Perú. Mire, nosotros estamos recogiendo diversas realidades. También tenemos una invitación para visitar Brasil, la ciudad más segura del Brasil, de tal manera que no solamente tenemos como referencia a El Salvador, sino lo que queremos proponer son medidas concretas, urgentes para combatir la criminalidad extranjera. Yo le pregunto a la señora Susel Paredes si el Perú es solamente de los constitucionalistas, si el país solamente cree que es de ella. Tenemos que escuchar a las mayorías que están clamando por seguridad ciudadana. Los peruanos estamos... Sí, pero tampoco hay que ser xenofóbico, no hay que meter a todos en el mismo saco. Es como que yo diga que todos los congresistas son unos comechados y delincuentes, y no puedo hacerlo porque además sería injusto para aquellos que realmente hacen su trabajo. Usted es de izquierda, ¿no, Américo? Y usted es caviar, dice. Ya, yo soy caviar. Pero si usted es de izquierda, ¿conoce cuál es la primera frase del manifiesto del Partido Comunista? Proletarios del mundo unidos. Veo donde le digo que esta mujer solo ve el mundo derechas e izquierdas. Yo no sé si este tipo ha dicho que es de izquierda, pero si él está de acuerdo con el plan Bukele, prácticamente está de acuerdo con erradicar la delincuencia. Entonces ahí a mí no me importa su pensamiento de otra cosa si lo correcto es tener ese tipo de iniciativas para combatir la delincuencia. ¿Ven por qué las etiquetas a veces son engañosas? O sea, el socialismo es por esencia internacionalista y usted es un xenófobo. Yo me pregunto, los peruanos Eso es lo más gracioso, que la otra mujer está hablando de generalizar y esta tipeja ahorita acaba de generalizar. El tipo en ningún momento ha dicho nada que sea generalizar. Ellas son las que están generalizando.
en el exterior. ¿Qué A quiere ver. usted? ¿Que nos voten de Italia, que nos voten de España, que nos voten de Estados Unidos porque somos extranjeros? ¿Qué le pasa? A ver, yo creo que esto debería de llevarnos a una segunda No, parte. ni siquiera es de izquierda. a una segunda... Usted sí es caviar, se afirma. Yo soy caviar. Ok, usted es de izquierda, Gonza. Usted es de izquierda. De hecho, Ya. Entonces, ya ¿no ha me han leído el dicho- Ya me han manifiesto? dicho esos términos tantas veces que, pero yo sí soy patriota en primer lugar, porque si Francisco Y Bolognesi eso es lo que tiene que ser un político, indiferente si él piensa derecha, izquierda, él tiene que ser patriota, tiene que velar por los intereses de su país. Y es lo que esta tipeja parece que no es, porque lo que a ella le importa es que el poder esté tan separado que no se puede hacer absolutamente nada para proteger al país. y Miguel Grau se despertaran, resucitaran, se vuelven a morir solos de rabia de vernos invadidos con tantos delincuentes extranjeros. Ya, que la pero no señora todos Sol son Paredes delincuentes, da pero, apoyo, señor que se Gonza, lo o sea, digan todos a ustedes, los se lo extranjeros digan a tiempo. ustedes. Pues sí, pero él dijo delincuentes extranjeros, él no dijo invadidos por extranjeros. Ahí las que generalizan son ellas. Porque si él hubiera dicho invadidos por estos extranjeros que nos vienen, ahí sí generaliza, pero él dijo delincuentes extranjeros, o sea, los que son delincuentes. Ahí las que lo toman como si fuera algo general son ellas y caen en el error, y las que terminan escuchándose extremistas son ellas. Los Delincuentes. Por Ok. favor. Ya, señor, Antonio Raimondi, ¿qué quieres que te diga más nombres de extranjeros que han hecho cosas buenas por el Perú? señor Gonza, ¿O muchísimas todos los gracias. extranjeros son unos delincuentes? ¿Qué Ya, habla? Señora Paredes, a ver, vamos. A ver, nos gana el tiempo. Tengo... Ahí es un poco injusto porque él, como no está en el estudio, tiene un retraso de audio. Entonces, cuando ella hace esas afirmaciones, uy, al tipo quizás a los 10 segundos le llegue el audio y a veces no lo dejan ni responder. Ir a la pausa comercial para regresar con lo último del programa. Gracias a los dos, Américo Gonza de Perú Libre Gracias a y a la usted. congresista Susel Paredes por permitirnos. Bueno, gente, si les gustó el video, denle like, coméntenme y suscríbanse.